De entrada me gustaría comenzar con algunos estereotipos que hay en torno a la filosofía, y uno de ellos es el hecho de que ponen a la filosofía como una disciplina abstracta, alejada de la vida, ¿no? Cuando en realidad uno estudia filosofía y apenas uno va a comenzar los estudios, de repente sí suele parecer esa actividad teorética, ¿no? Con alto grado de abstracción, universalidad, con alto grado y dosis de lógica, ¿no? Pero cuando uno se adentra en el mismo quehacer filosófico y revisa la vida de los filósofos y se entera un poco de por qué cierto filósofo dijo algo en su contexto, nos damos cuenta o nos percatamos que es todo lo contrario, que siempre el filósofo trató de hablar para la vida, que siempre intentó resolver un problema concreto. El caso paradigmático en la filosofía antigua es Platón, ¿no? Se dice mucho que Platón dividió el mundo o la realidad en dos, ¿no? En un mundo abstracto de las ideas o el fundamento de las cosas, las esencias de las cosas, y un mundo concreto del devenir, ¿no? Donde el mundo del devenir es copia del mundo de las ideas. Y pues bueno, ese es su planteamiento metafísico, ese es su planteamiento ontológico. No obstante, Platón tuvo que hacer todo ese rodeo ontológico científico. Recordemos que en la antigüedad ciencia y filosofía es lo mismo, es episteme, pues conocimiento, la búsqueda del conocimiento. ¿Para qué? Para solucionar un problema político. A Platón le toca vivir la muerte de su maestro Sócrates en un contexto de democracia, y por eso para Platón la democracia es insoportable, políticamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque es el gobierno del pueblo, y el pueblo ignora de política. Y entonces Platón funda toda una idea de ciencia donde aquel que alcance el conocimiento de la justicia será capaz de gobernar correctamente o justamente el Estado. En ese sentido, y más allá de si es una tiranía del filósofo, ¿no?, que es discutible, en ese sentido, pues la filosofía es elaborada, sí, con abstracción, sí, con universalidad, pero siempre trata de atender un problema concreto, algo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, al respecto, me gustaría lanzar algunas características históricas en ese mismo sentido que decía el doctor, de poner la clave de qué imagen ha tenido la filosofía de sí misma en los periodos históricos. En el periodo antiguo de la filosofía, donde comprende tanto el pensamiento griego como el pensamiento medieval, la filosofía es observada justamente como la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Varios filósofos defienden eso, Aristóteles uno de ellos, ¿no? Tomás de Aquino otro, como la búsqueda de la sabiduría. Y entonces el problema radica en qué es la sabiduría, qué consiste la sabiduría. Para los griegos, de manera muy general, el sabio es el que hace teorein. Teorein es un concepto griego que refiere a la visión de los dioses, o la visión en profundidad. Los dioses en la mitología griega eran capaces de ver cómo eran las cosas en realidad, eran capaces de ver cuál era la esencia de las cosas. En ese sentido, el filósofo aspiraba a esa sabiduría, a hacer teoría de las cosas, para ver cuál es la naturaleza propia de las cosas. Eso por un lado. No obstante, nunca olvidó y siempre complementó ese lado teórico, el tratar de buscar la naturaleza o la esencia de las cosas, el comportamiento de las cosas, con un aspecto práctico. Y el aspecto práctico en la antigüedad se veía reflejado, por lo menos en el periodo griego, con la idea de buena vida o la idea de justicia. Es decir, el filósofo o el sabio también era que aspirar a la sabiduría, también consistía en reflexionar sobre la buena vida, en cuál es la vida justa, cuál es la mejor vida para el hombre, cuál es la mejor vida para el Estado, para la polis, ¿no? Entonces siempre fue complementando un aspecto teórico fuerte, digámoslo así, abstracto, pero acompañado de un aspecto práctico, ¿no? En el periodo medieval, sin movernos de la filosofía antigua, pues la filosofía siempre fue sierva de la teología, en ese periodo, ¿no? Y hablando teológicamente, pues existe el paradigma del sabio. ¿Quién era el sabio? O por lo menos en la Biblia se menciona al sabio Salomón. Y si recordamos, era sabio justamente por conocer los designios de Dios, por conocer los designios de la divinidad. Es decir,
En pocas palabras y en términos más filosóficos y no tanto teológicos, el sabio era aquel que sabía cómo iba a devenir la realidad, cómo estaba estructurada, cuál era su naturaleza, cómo se comportaba. En esa misma realidad, de alguna manera, se atrevía a defender ciertas ideas de cómo tenía que comportarse el hombre, cuál era el camino correcto que debía seguir, en términos éticos, en términos políticos. Posteriormente, pues hay una crisis que es el periodo renacentista, donde cae el mundo medieval y la teología pierde, de alguna manera, o en cierto sentido, su hegemonía, influencia sobre la sociedad. Pues encontramos la filosofía moderna, y básicamente la filosofía moderna busca el conocimiento científico. Casi toda la filosofía moderna, en mayor parte, está basada en buscar cuál es el conocimiento científico. Es decir, ¿qué vamos a entender por conocimiento? Gran parte de esa reflexión lo que pone en jaque es la tradición metafísica, ¿no? Y justo en ese momento, en el momento de la modernidad, nace lo que hoy en día llamamos ciencia, que en ese momento era filosofía natural, ¿no? Newton llamaba a sus investigaciones como filosofía natural. Entonces, bueno, la filosofía tuvo una presencia científica. A grandes rasgos, si comparamos modernidad con antigüedad, en el caso de la filosofía, los antiguos se encargaban de los objetos, es decir, del mundo, y los modernos se encargaban del sujeto que conoce el mundo. La filosofía moderna se enfoca, básicamente hace una ontología, una reflexión del ser que conoce, de aquel que conoce, ¿no? Y bueno, a pasos agigantados llega la ruptura de la modernidad y nos ponemos en la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea abandona la reflexión ontológica de los griegos, de los medievales y de los modernos, es decir, ya no les va a interesar tanto el conocimiento, no le va a interesar tanto la esencia de las cosas, o hacer teoría, ¿no? Sino más bien le va a interesar aspectos prácticos o más cargados a la práctica que lo que venía haciendo en la tradición. Y esos aspectos tienen que ver con reflexiones netamente éticas y políticas, que podríamos resumir de alguna manera en plantearnos el hecho de cómo convivir, cómo habitar el mundo a pesar de los problemas que tenemos. La filosofía en su tradición siempre había sido una reflexión que intentaba eliminar los problemas, intentaba decir, bueno, la sociedad, el individuo está enfermo de tal cosa, Platón es un caso, el pueblo está enfermo de doxa, hay que darle fuertes dosis de episteme cada 8 horas, ¿para qué? Para que llegue a la sabiduría y entonces sepa qué hacer, cómo comportarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía contemporánea va a ser menos clínica, ¿no? Va a aprender a aceptar los problemas, va a aprender a aceptar la complejidad. Las cosas no son tan simples como lo había pensado la tradición filosófica. Y en ese sentido, pues la filosofía contemporánea tiene un talante eminentemente existencial, está enfocado en las formas de vida, en cómo convivimos, en cuál sería la mejor forma de convivir a pesar de nuestros problemas, ¿no? Es decir, digámoslo así, comienza su especulación o su realización teórica a partir de condiciones concretas. ¿Qué es lo que nos condiciona como hombres? Pues finitud, problemas, imperfecciones sociales, etcétera, etcétera. Aprende a convivir con esos peros, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la filosofía ha tenido una imagen de sí misma en ese sentido. No obstante, también es cierto que en toda esa tradición filosófica los filósofos nunca se han puesto de acuerdo para definir qué es la filosofía, ¿no? Y entonces llega un filósofo y da su definición, llega otro filósofo y da su definición o su perspectiva del mundo, ¿no? Eso me recuerda mucho a cómo caracteriza de manera muy general Ortega y Gasset, y en un sentido un poco cómico, a la filosofía. Ortega y Gasset dice que la filosofía es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque el filósofo hace preguntas y a esa pregunta da una respuesta, y sobre la respuesta lanza otra pregunta y da otra respuesta, y sobre esa respuesta lanza otra pregunta, de tal suerte que es la actividad que no tiene fin, que no acaba, ¿no? Ahora, en esa actividad, ¿de qué se pregunta el filósofo? Sí, es cierto, el hecho de preguntar es una de las características principales del filósofo. Pero ¿qué es lo que se pregunta? Bueno, se pregunta de todo, es decir, cuestiona cualquier cosa que le rodea, cuestiona cualquier comportamiento que observa, ¿no? De tal suerte que normalmente el filósofo, o en su mayoría el filósofo, cuestiona aquello que está establecido. Es decir,
Y en ese sentido me remite un poco a la idea que tiene Sabater de la filosofía, y Sabater dice, si pusiéramos una definición política en la filosofía, haciendo una analogía con la política, la filosofía siempre sería la actividad de izquierda, ¿no? Y entonces, cuando nos fijamos, no tiene nada que ver con revolución, no se espanten, colegas. Cuando es una revolución ideológica, somos el sillón de la izquierda, ¿no? La izquierda, cuando nace esta división de la izquierda y la derecha en la política, criticaba justamente aquello que la derecha hacía pasar como natural. Es decir, la derecha decía, pues así son las cosas, hay ricos, hay pobres, tiene que haber una monarquía, y la izquierda lo que criticaba es ¿por qué tiene que haber monarquía? ¿Por qué tiene que haber pobreza en el pueblo? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué la vida la tenemos que vivir de cierta manera y no de otra manera? Entonces, en ese sentido, como actividad de izquierda, siempre está cuestionando aquello que aparentemente es normal, que aparentemente es natural. Y imagínense cuántas cosas podemos preguntarnos al respecto, ¿no? No sé, la diversidad de género es natural, por ahí hay posiciones que dicen que eso es una aberración, por otro lado tenemos posiciones que son más sensibles a la pluralidad y dicen que no hay ningún problema, ¿no? Ese es un ejemplo, pero como ese ejemplo hay muchos, ¿no? Entonces la filosofía siempre está cuestionando eso que pasa como si fuera natural o si fuera normal, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva este cuestionamiento que hace el filósofo sobre los naturalismos? Adorno dice, en un ensayo que tiene que se llama Introducción a la Filosofía, dice que la filosofía es la actividad de poner, no tanto se va al contenido, sino a la propia actividad o ejercicio que realiza la persona como filósofo, de poner en jaque las creencias, ¿no? Es decir, nosotros para tener una idea de normalidad tenemos ciertas creencias, un sistema de creencias que nos dice que las cosas son así y no son de otra manera, que me debo de comportar así y así, etcétera, etcétera. Y entonces Adorno lo que dice es que el filósofo se atreve a poner en jaque esas creencias para atreverse a ver el mundo de otra manera, ¿no? Que nos haría conexión tanto con la caracterización de la filosofía que hace Sabater, como con la caracterización de la filosofía que hace Ortega y Gasset, ¿no? Y bueno, a través de estas tres caracterizaciones yo me atrevería a dar una un poco más general, que creo que no es ajena a varios autores, y yo creo que la filosofía o el ejercicio filosófico que realiza alguien, no la filosofía entendida como un cuerpo de saber, de enunciados que se ha acumulado en la tradición, sino más bien como un ejercicio que realiza un individuo, cómo se manifiesta un individuo, aquel que hace filosofía. Yo la vería como un ejercicio inquiridor y crítico, es decir, alguien que normalmente se pregunta, que pone en jaque esta idea de normalidad de las cosas y al respecto da una opinión, ese es el sentido crítico, una opinión con sus propios argumentos, o brinda sus razones de por qué él piensa que las cosas son así y no son de otra manera, ¿no? Entonces, con esa caracterización general de la filosofía, me gustaría retomar por último y tratar de hilar y hacer algún comentario al respecto, la definición etimológica, ¿no? Etimológicamente, filosofía se define como amor a la sabiduría o amistad con la sabiduría. Pero cuando la definimos de esa manera, inmediatamente encontramos un gran problema, ¿no? De entrada, pues, ¿qué es el amor y qué es la sabiduría, ¿no? Y entonces, el problema que enfrentamos es, si yo tengo amor a la sabiduría y estoy buscando la sabiduría, es porque no la tengo. Pero si no la tengo, ¿cómo sé qué es aquello que busco? ¿No? O sea, voy a buscar la sabiduría porque no la poseo, pero ¿qué voy a buscar como sabiduría si no poseo la sabiduría? Por un lado. Y por otro lado, tampoco puedo ser sabio, porque si fuera sabio, no necesitara la sabiduría. Y si fuera sabio, dejaría de ser amante de la sabiduría. Entonces, ¿cómo salimos de esta trampa? ¿O qué es lo que pasa ahí? Es cierto, aquel componente que normalmente entendemos como sabiduría, que puede ser conocimiento o puede ser una idea de cómo vivir justamente o cómo vivir bien, cómo realizar la buena vida, va cambiando de cultura en cultura, va cambiando de época en época. Y entonces, ¿a qué llamamos sabiduría? En ese sentido, la filosofía, como es el cuento de nunca acabar, nunca establece algo determinado como sabiduría.
Entonces, ¿qué es aquello que busca el filósofo? ¿De dónde aprende el filósofo? En ese sentido, para salir un poco del atolladero al respecto, pues este problema guarda la estructura, digámoslo así, presencia-ausencia. Está presente una ausencia de sabiduría, pero al mismo tiempo hay una ausencia presente de la misma sabiduría. Entonces, pareciese que tenemos un poco de sabiduría y eso nos ayuda o nos impulsa a buscar más. Y ese poco es lo que nos ayuda a reconocer qué es aquello que buscamos, ¿no? Pero no lo podemos tener del todo porque en ese momento seríamos sabios y dejaríamos de buscarla. Pero entonces, ¿qué es lo que nos enseña a final de cuentas si la sabiduría se está moviendo? Lo que nos enseña propiamente, o la experiencia que adquiere el filósofo, es la del recorrido, es decir, el camino de la búsqueda. Y ese propio camino de la búsqueda es lo que va arrojando información, es lo que va arrojando conocimientos, es lo que va acumulando reflexión, ¿no? Básicamente el filósofo aprende de la búsqueda, no del punto de llegada, sino el recorrido que hace hacia una meta que es inestable, hacia una meta que se mueve constantemente, hacia una meta de la cual tengo una idea vaga, por así decirlo. Si fincásemos esa búsqueda como si fuese un deseo, normalmente el filósofo está deseando constantemente esa sabiduría, ¿no? Que no puede poseerla del todo por un lado, pero que tampoco la desconoce o no la tiene en sentido absoluto. Entonces se encuentra siempre a medio camino de la sabiduría. Se tiene que alejar a momentos para que cuando regrese a buscarla encuentre cosas nuevas, encuentre novedades, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta estructura, a final de cuentas, nos ubica en el hecho de que el filósofo, y esto se ve muy bien representado en el banquete, a lo mejor no compartan tanto esta idea y es altamente discutible, el filósofo es alguien que ama el amor. ¿Por qué? Porque si lo que no me enseña es el punto de llegada a la sabiduría y lo que me enseña es el deseo, el amor a la sabiduría, entonces tengo que amar constantemente la sabiduría. Y para amar constantemente la sabiduría, primero tengo que amar el motor que me lleva a eso, y ese motor es el amor. Entonces, el filósofo, en ese sentido, a final de cuentas, es un amante del amor. Gracias.